Hoy vamos a echarle un vistazo a los últimos informes de Naciones Unidas sobre Ucrania. Y bueno, lo que nos cuentan es una crisis humanitaria que no para de agravarse. Nos vamos a centrar sobre todo en el coste humano, en cómo este conflicto, que lejos de acabar, está golpeando con más fuerza que nunca a la población civil. Y todo esto, claro, basándonos en los datos que la ONU ha recogido allí mismo, sobre el terreno. Vale, para entender bien todo este panorama lo hemos estructurado en 5 partes. Primero vamos a ver la situación general de la seguridad, que, la verdad, se está deteriorando bastante. Luego nos metemos de lleno en el tema de los ataques constantes contra la población civil. El tercer punto es muy duro, cómo el invierno se está convirtiendo literalmente en un arma. Después nos centraremos en los más vulnerables, los niños. Y por último, veremos qué es lo que está pidiendo la ONU para intentar frenar todo esto. Venga, empezamos por el principio, el panorama general. Y la verdad, los informes de la ONU de finales de 2025 son muy claros y dibujan un escenario bastante desolador. Y es que después de casi 4 años de conflicto, la situación para la población ucraniana, lejos de mejorar, se está deteriorando cada vez más. Y aquí la clave es el tiempo, ¿eh? Estamos hablando de casi 4 años de guerra. El informe de la ONU sobre derechos humanos insiste mucho en esto. No es algo nuevo, es un desgaste continuo, un goteo constante que ha forzado a millones y millones de personas a dejarlo todo atrás, a abandonar sus hogares. Lo que se ha generado es una crisis de desplazamiento a una escala brutal. Pasamos al segundo punto, y aquí vamos a ver cómo se materializa esa inseguridad de la que hablábamos, porque lo que la ONU ha estado documentando a lo largo de 2025 es un patrón, y esto es muy preocupante, de ataques constantes y deliberados contra zonas que no son militares, contra lugares donde vive la población civil. Fijaos en esta cronología, porque es muy reveladora, y deja claro que no estamos hablando de incidentes aislados. Para nada. En abril tuvimos un ataque con misiles en pleno Domingo de Ramos, en una calle llenísima de gente. En julio, el objetivo fue Kiev, la capital, con drones y misiles de crucero. En agosto, ataques con drones que mataron a 10 personas en Kharkov y Zaporilla. Y ya en octubre, los informes confirman que hay ataques sistemáticos en el sur de Ucrania. O sea, es una estrategia continua, a lo largo de todo el año y por todo el país. Y a veces, un solo número sirve para ponerle cara a toda esta tragedia. 34. Ese es el número. 34 personas murieron en ese ataque del Domingo de Ramos. 34 vidas que se perdieron en una calle concurrida en un día que se suponía que era de celebración. Y esta frase, que es muy contundente, viene de la subsecretaria de Asuntos Humanitarios de la ONU. Y la verdad es que resume perfectamente la situación que están documentando. Porque, claro, si los ataques suceden en distintas ciudades, en diferentes momentos del año y contra objetivos civiles, la conclusión es inevitable. Ya no queda ningún rincón seguro en Ucrania. Pero la cosa no acaba ahí, el conflicto evoluciona y las tácticas también. Con la llegada del frío, la estrategia cambia y se centra en un objetivo muy concreto, la infraestructura energética. El invierno simple y llanamente se convierte en un arma de guerra. Y esto es crucial, para la ONU. Estos asaltos no son daños colaterales, para nada. Son parte de un esfuerzo deliberado. De hecho, lo califican como una emergencia a escala nacional. ¿Y esto qué significa? Pues que el objetivo estratégico parece muy claro: dejar a millones de personas sin calefacción, sin electricidad, en pleno invierno. Se está usando el frío para quebrar la capacidad de resistencia y de supervivencia de la gente. Y claro, dentro de esta crisis energética hay un grupo que corre un peligro todavía mayor, porque la falta de calefacción y de luz no afecta a todo el mundo por igual. Para los más pequeños, para los niños, la ausencia de calor es directamente una amenaza mortal. Y esta advertencia viene directamente de la Agencia de la ONU para la Infancia. Es, yo creo, el núcleo de toda esta tragedia humanitaria. Una estrategia militar que consiste en atacar la red eléctrica se traduce directamente en un riesgo de muerte por hipotermia para bebés y niños pequeños. Es la conexión más brutal y directa entre una táctica de guerra y las víctimas más inocentes que podamos imaginar. Pero es que el peligro no se limita al frío, ni mucho menos. Como muestra este gráfico, los niños son víctimas directas y constantes de los bombardeos. Solo en el mes de abril, por poner un ejemplo, 9 niños murieron en Kryvyi Rih y otros 2 en el ataque del Domingo de Ramos. O sea, que viven bajo una doble amenaza terrible, la de las bombas por un lado y la de la hipotermia por el otro. Muy bien. Y ante todo este panorama, ¿cuál es la respuesta internacional? ¿Qué se está haciendo? Pues la ONU, que ha documentado todos estos hechos, exige, basándose en ellos, una acción que sea de verdad contundente.
Y de hecho, la ONU va más allá de la simple denuncia. Una comisión independiente ha concluido que este patrón de ataques sistemáticos con drones contra zonas civiles no es algo casual, sino que parece formar parte de una política planificada. Y esta palabra es clave, porque según el derecho internacional, atacar deliberadamente a la población civil como parte de un plan puede constituir un crimen de guerra. Por todo esto, las exigencias de la ONU son muy claras y las repiten constantemente, aunque su cumplimiento ya depende de la voluntad política. Piden, primero, un alto el fuego inmediato. Segundo, que se respete el derecho internacional humanitario. Tercero, que se acaben ya los ataques a zonas civiles. También que se investiguen a fondo los posibles crímenes de guerra y, sobre todo, un retorno a la diplomacia. Insisten en que es la única solución posible. Y después de ver todo esto, nos queda una pregunta fundamental, una que resuena en cada página de estos informes de la ONU. Viendo la evidencia de un sufrimiento civil tan masivo, tan deliberado, la cuestión sigue totalmente abierta. ¿Qué se necesita de verdad para garantizar la protección de los civiles en una guerra? ¿Cómo se protege a quienes nunca, jamás, deberían ser un objetivo? Es una reflexión a la que todos estos datos, la verdad, nos obligan a enfrentarnos.